Bien, hoy vamos a ver la segunda parte de compuestos nitrogenados. Primero, perdón, buen día para todos y para todas, porque no les dije buen día a medida que se fueron incorporando. Muy buenos días. Comenzamos entonces con la segunda parte. ¿Cómo dividimos estas dos partes? La clase anterior, lo que nosotros estudiamos exhaustivamente, fueron los métodos de obtención de este tipo de compuestos, haciendo énfasis, por supuesto, como vamos a hacer hoy, en las aminas, que son los compuestos nitrogenados más ricos en síntesis orgánica, porque ahora vamos a ver la versatilidad y la infinidad de reacciones que podemos hacer a partir de las aminas. Hoy lo que nos vamos a dedicar a ver son las reacciones de las aminas. Para ello, acá tenemos un resumencito de varias cosas que nosotros por ahí ya conocemos, que son las reacciones más importantes que pueden sufrir estas aminas en general. ¿Cuáles son las reacciones más importantes que pueden sufrir? Muy bien. La primera es que pueden sufrir sustitución nucleofílica, ¿verdad? Como vimos el otro día, que como a partir de una amina primaria podíamos obtener una secundaria y una terciaria, que por eso no era la reacción de alquilación un método de síntesis recomendable, porque se seguían obteniendo aminas secundarias, terciarias, etc. Esa es una de las reacciones. Otra de las reacciones son las reacciones de adición nucleofílica aldehídos y cetonas, que nosotros en su momento, cuando vimos compuestos carbonílicos, vimos este tipo de reacciones. Las vimos, pero las vamos a volver a ver. Quédense tranquilos, las vamos a volver a ver, vamos a hacer un repasito de ellas. Yo les puse acá los mecanismos, todos, así que vamos a volver a hacer hincapié en ellas. También vimos, cuando vimos compuestos carboxílicos y obtención de derivados de ácido, cómo podíamos hacer una sustitución nucleofílica en el acilo, que en realidad es una sustitución seguida de una eliminación. Eso lo vimos cuando vimos métodos de obtención de amidas, donde vimos que a partir de otro derivado de ácido, por sustitución y luego eliminación, podíamos obtener las correspondientes amidas. Y aquí abajo es donde tienen el ejemplo. Vamos a repasar estas y vamos a ver otras reacciones, pero sumamente importantes y versátiles para el químico orgánico, que son sobre todo las reacciones de nitrosación. Todas son importantes, pero la reacción de nitrosación va a jugar un papel fundamental en las reacciones de síntesis en química orgánica. También vamos a ver eliminación, oxidación, y en el caso de anilinas, reacciones de sustitución electrofílica aromática. Básicamente en esto va a constituir la clase de hoy. Vamos a empezar a repasar en realidad, las reacciones de aminas primarias con aldehídos o con cetonas. Entonces recordemos que cuando reacciona una amina primaria con un aldehído o con una acetona, lo que se obtiene es un compuesto llamado imina, que nosotros ya lo hemos visto, repito, en compuestos carbonílicos, pero acá les presento una animación para que ustedes observen, y se las voy a dejar unos segunditos, para que ustedes observen cómo es el ataque y cómo se forma la imina. Fíjense que ustedes tienen la mina que está atacando al carbono carbonílico, ¿la ven? Y se abstrae un protón y se forma la imina. Bueno, se los dejo para que lo observen. Un segundo más. ¿Lo observaron? Bueno, si no contestan, pienso que sí. Así que sigo adelante. Acá, en esta transparencia, vamos a ir viéndola despacio, para que ustedes lo entiendan. Tenemos el mecanismo, que ya lo vimos, vuelvo a repetir, pero lo volvemos a dar. Tenemos un compuesto carbonílico cualquiera, acá en este caso tenemos el benzaldehído, para tomar a modo de ejemplo. A través del par de electrones libres del nitrógeno,
que actúa como nucleófilo, ataca al carbono electrofílico del grupo carbonilo, generando este primer intermediario, donde tenemos una carga negativa en el oxígeno, debido a este par electrónico, y una carga positiva en el nitrógeno, debido a que este nitrógeno tiene 4 valencias, ¿verdad? Entonces, el agua, que está presente en el medio, como nucleófilo, abstrae este protón de la amina, de este nitrógeno cuaternario, que esto es una sal de amonio cuaternaria, ¿no es cierto? Ya no teniendo más la carga positiva, como observan acá, y a su vez, el oxígeno negativo abstrae un protón del agua, formándose la carbinolamina. Esto también se llama, en muchos libros, en lugar de tener el ejemplo del agua que abstrae y que dona, directamente lo nombran como transferencia protónica, porque se está transfiriendo el protón de la sal de amonio cuaternaria al oxígeno negativo. Entonces obtenemos este intermediario que se llama carbinolamina. ¿Por qué se llama carbinolamina? Repito lo mismo que dije la vez pasada. Se llama carbinolamina porque para la nomenclatura la amina es más importante que el alcohol. Y aclaro, para la nomenclatura, porque no hay una función en química que sea más importante que la otra, pero hay que establecer un orden para poder nombrarlos. Entonces, la función principal en este caso es la amina, entonces se va a nombrar como amina, y como el OH está por debajo, se llama carbinolamina. Muy bien. En una segunda etapa, esta carbinolamina se protona. Esta carbinolamina se protona, dando lo que se llama la carbinolamina protonada en el oxígeno. Se protona más rápido el oxígeno que el nitrógeno, eso ya lo sabemos. Entonces, lo que tenemos aquí es el equilibrio. Fíjense, ¿qué ocurre? Ocurre una deshidratación. ¿Por qué? Porque al protonar el agua, al protonar el OH pasó de ser un mal grupo saliente a un excelente grupo saliente como es el agua. Esta etapa de la reacción es una etapa lenta, entonces obtenemos lo que se llama el ion imino. O sea, tenemos fíjense, cuando el agua sale como grupo saliente, me quedaría este carbono positivo, pero este par de electrones libres tiene esta otra estructura formando un ion que es un ion iminio, que el agua del medio desprotona formando la imina. En este caso, la imina formada sería una N-benzilideno metilamina, considerando esta parte como metilamina, porque en realidad es una metilamina la que yo estoy haciendo reaccionar. Por eso se llama N-benzilidén. Benzilidén, ¿por qué? Por este benzilidén se llama, porque si no estuviera ese doble enlace, sería un bencilo. Pero como este carbono tiene un doble enlace, para la nomenclatura es un benzilidén. Entonces se nombra N-benzilidén metilamina. Muchos también la llaman imina del benzaldehído, muchos nombres, pero la nomenclatura IUPAC es esta que tenemos acá. ¿De acuerdo? Bien, esto también lo vimos y también lo vamos a volver a ver para que les quede bien claro. No sé por qué se me están yendo, porque anda mal el mouse. Para que les quede a ustedes absolutamente claro el tema. Hay un pH óptimo para la formación de estas iminas o también para las enaminas que vamos a ver enseguida. Las enaminas se obtienen cuando la reacción es con una amina secundaria, ¿no es cierto? La velocidad de la reacción de formación de ambas es muy lenta, dependiendo del pH. Es muy lenta cuando el pH es muy alto y a pH bajo también es lenta, pero alcanza un máximo de velocidad a un pH aproximadamente de 4 o 5, como ustedes lo pueden apreciar en esta gráfica. Esta gráfica sería velocidad de reacción en función del pH, y nosotros podemos observar que entre pH 4 y 5 tenemos la velocidad máxima de esta reacción.
Esto es experimental y es así. Entonces, ¿cómo podemos explicarlo? Bueno, lo podemos explicar porque el medio tiene que ser ácido, porque si el medio no es ácido, aunque sea no muy fuerte, no voy a poder protonar el agua para transformarla en un buen grupo saliente. Entonces, ácido tiene que ser, pero no demasiado ácido. ¿Por qué? Porque si él es demasiado ácido, la mina va a estar totalmente protonada. Entonces no va a poder ocurrir el paso inicial donde la mina, a través de su par de electrones libres, como nucleófilo, ataca el carbono electrofílico del carbonilo. ¿Se comprende? Entonces es una relación de compromiso en el pH que tiene que ser ácido, pero no tan ácido como para tener la mina totalmente protonada. Parte de la mina va a estar protonada, por supuesto, pero como está en equilibrio con la mina desprotonada, comienza a reaccionar la mina que está desprotonada y luego se desplaza el equilibrio hacia la derecha. Bueno, esta reacción de formación de minas es una reacción muy útil. ¿Por qué? Porque utilizando determinados reactivos, como decimos acá, como puede ser la hidroxilamina, o el más utilizado es la 2,4-dinitrofenilhidracina, formamos compuestos que son sólidos y nos sirven como para, en el caso de no tener a mano métodos espectroscópicos, sintetizando 2 o 3 compuestos. Hay un libro que se llama Libro de derivados de compuestos carbonílicos, donde están los puntos de fusión de todos estos derivados, digamos, en este caso estamos viendo en particular las iminas, ¿no es cierto? Y ustedes saben muy bien que el punto de fusión no sirve para identificar una sustancia, pero si yo hago 2 o 3 derivados sólidos de un determinado aldehído y rápidamente quiero identificarlo, lo que hago es busco el punto de fusión de esos 3 derivados. Es muy raro que yo obtenga el mismo punto de fusión de 3 derivados obtenidos por vías diferentes. Por eso es que se puede utilizar en el análisis orgánico la preparación de estos derivados para, aunque sea, hacer una identificación preliminar de los compuestos carbonílicos. También sirven como reacción de caracterización, porque son reacciones relativamente rápidas a este pH, y entonces yo voy a poder ver la formación del producto cristalino, y voy a inferir que estoy en presencia de un aldehído o de una acetona. Muy bien. Hasta acá, ahí no me responde. Hasta acá vamos bien. Ahí está. Bien. Por otro lado, si yo esta misma reacción la llevo a cabo, como dijimos recién, con hidroxilamina, el compuesto que se obtiene se llama oxima y se nombra como oxima de la ciclohexanona. Entonces lo mismo, fíjense, yo preparo una imina y una oxima, perdón, busco en el libro de derivados, los dos me dan la correspondiente a la ciclohexanona y bueno, ya voy a estar pensando seriamente de que en realidad se trata de la ciclohexanona. Si bien yo no puedo publicar un trabajo diciendo que hice los derivados, porque hoy día tengo que tener todos los espectros, pero sí me sirve si yo estoy haciendo una secuencia de reacciones y rápidamente, no quiero gastar plata en los espectros, y rápidamente tengo estos reactivos a disposición y hago una reacción preliminar de identificación de este compuesto. Lo mismo con la 2,4-dinitrofenilhidrazona. Fíjense acá también tengo este nitrógeno que tiene el par de electrones libres y va a atacar al carbono electrofílico del grupo carbonilo, y lo que se va a obtener a partir de la 2,4-dinitrofenilhidracina es una hidrazona. En este caso, como partí de la acetona, va a ser la 2,4-dinitrofenilhidrazona de la acetona. Acá tengo otro derivado más para poder preparar del mismo compuesto. O sea, supongan que mi compuesto fuera la ciclohexanona. Entonces yo preparo la hidroxilamina, la 2,4-dinitro, perdón, la oxima, la 2,4-dinitrofenilhidrazona, y preparo la imina y digo, bueno,
los puntos de fusión, buscando en el libro de derivados, me dan todos correspondientes al derivado de la ciclohexanona, y bueno, yo voy a inferir que se trata de la ciclohexanona, si es lo que yo tenía que sintetizar. ¿Estamos hasta acá? Estas reacciones eran un repasito, pero me pareció sumamente importante repasarlas en detalle. Ahora vamos a ver reacciones de aminas secundarias con aldehídos y cetonas. Básicamente la reacción comienza de la misma manera, ¿no es cierto?, con el ataque nucleofílico de los electrones libres que acá no están colocados, de la amina secundaria al carbono electrofílico, perdón, al carbono electrofílico del grupo carbonilo, formándose este intermediario carbinolamina, que nuevamente en medio ácido protono para formar un buen grupo saliente. Y acá viene la diferencia con las aminas primarias. ¿Por qué viene la diferencia con las aminas primarias? Fíjense, este es el intermediario que se forma. Acá, sobre el nitrógeno, no existe ningún protón que pueda abstraer el agua. El agua no va a poder sacar un grupo alquilo. Entonces el agua lo que abstrae es el protón que está en alfa al carbono que tiene unido al nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Al abstraer este protón, este carbono queda con un par de electrones libres. Ese par de electrones libres pasa a formar un doble enlace carbono-carbono, y esta unión, este par de electrones, vuelve sobre el nitrógeno, generando un par de electrones libres sobre el nitrógeno. Entonces se forma lo que nosotros llamamos N-amina. ¿Por qué la llamamos N-amina? Porque esta parte, nosotros sabemos muy bien que esto es una amina, pero tiene un doble enlace en el carbono alfa al nitrógeno. Alfa-beta es el doble enlace. Entonces se llama N-amina. ¿Quedó claro? Bueno, esto nosotros también lo vimos, que también vamos a hacer un breve repasito, que recordemos que las aminas primarias y secundarias se pueden adicionar como nucleófilos a compuestos carbonílicos, o sea, aldehídos y cetonas, alfa-beta no saturados. En ese caso van a dar como resultado beta-aminoaldehídos y beta-aminocetonas en lugar de las iminas. Recuerden que nosotros estudiamos en el capítulo de compuestos carbonílicos adición conjugada, y esta reacción la vimos en su momento, que hablamos de estudiar y repasar, espero que lo hayan hecho, nucleófilos duros y nucleófilos blandos, porque justamente eso es lo que pasa con los compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados. Nosotros vimos que hay reacciones que dan adición, nucleófilos que dan adición directa, como por ejemplo un reactivo de Grignard, y otros nucleófilos que dan adición conjugada. El caso de las aminas, tanto primarias como secundarias, dan como resultado el producto de adición conjugada. O sea, ¿se acuerdan que nosotros estudiamos adición 1,2 versus 1,4? Y las aminas son ejemplos de nucleófilos que dan adición 1,4. Si bien ya lo vimos, se los vuelvo a poner para poder, de alguna manera, tener en claro todas las reacciones de las aminas. ¿Alguien me está diciendo algo? Ah, buen día. No, pensé que era alguna pregunta. Muy bien. Entonces, ¿quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Acá lo que nos dice abajo es que bajo condiciones de reacción típicas, ¿no es cierto? La reacción... ¡Ay, se me fui! A ver. No sé qué me pasa, que no me responde. Se te fue nada más. Sí, pero no entiendo. ¿Qué me pasa? No tengo idea. ¿Por qué poniendo que vaya para adelante, pero no me hace caso? Bueno, no importa, igual quedó entendida la reacción anterior. Vamos a ver ahora
la formación de amidas, quería remarcar algo, pero bueno, por acilación. ¿Esto qué es la reacción de formación de amidas por acilación? Es simplemente la formación de un derivado de ácido que también ya vimos. Yo les estoy recalcando las cosas que ya vimos en el capítulo anterior, para que ustedes vean que no es un sinfín de reacciones nuevas, que si ustedes estudian a conciencia, no es que tienen que estudiar un compendio de reacciones de memoria, sino que todas están íntimamente relacionadas. Recordemos que vimos que a partir de los derivados de ácidos, principalmente el cloruro de ácido, que es uno de los más reactivos, podemos obtener cualquier derivado de ácido. Entonces, si nosotros tratamos un halogenuro de ácido con amoníaco en piridina, lo que vamos a obtener es una amida primaria. Si lo tratamos con una amida secundaria, también vamos a tener una amida primaria, porque las amidas, estas son todas primarias, para ser secundarias tienen que tener 2 grupos acilo, y para ser terciarias tienen que tener 3 grupos acilo. Nada más que en el caso de utilizar una amina secundaria, esa amida primaria va a ser N sustituida. Y en el caso de utilizar una amina, el amoníaco da sin nada. Con una amina primaria da una N sustituida. Y con una secundaria da una NN disustituida. ¿Sí? No puedo utilizar una terciaria, obviamente, porque no voy a eliminar después un grupo R. Bien, también puedo utilizar un anhídrido de ácido. Diego, no me deja bajar, no sé por qué. Ahí está. Ahora, otra reacción importante es la obtención de sulfonamidas. Bueno, ustedes conocen el cloruro de sulfonilo porque en algún momento lo hemos hablado y hemos dicho que se utilizaba muchas veces para formar sulfonamidas, no, porque nunca vimos. Pero no sé si utilizamos el de sulfonilo o el de sulfurilo, ya me olvidé. No, Pero no, ahora cuando veamos compuestos... usamos el ¿No? paratolueno sulfonilo para transformar el OH en un buen grupo sanguíneo. Bien, bien, o sea que ya es algo conocido. Pero igualmente, cuando veamos compuestos del azufre, vamos a volver a ver todo este tipo de compuestos. Pero este es el cloruro de sulfonilo, ¿verdad? Donde tenemos un azufre con 2 oxígenos y 2 dobles enlaces. Después vamos a estudiar todas estas estructuras. Pero lo que es importante es que una amina primaria puede atacar a este azufre, que tiene densidad relativamente positiva, formando una amida, pero una amida ya no de un ácido carboxílico, sino de un ácido sulfónico, por eso se llama sulfonamida. Las sulfonamidas son muy importantes y hace varios años atrás, dieron origen a las llamadas drogas sulfa, que fueron furor en su momento porque fueron utilizadas como antibióticos. Y en el momento en que se sintetizaron por primera vez fue fantástico porque no existían ese tipo de antibióticos. Bien, vamos a ver ahora la oxidación de aminas. Las aminas se oxidan pero rápidamente. De hecho, cuando están guardadas, si tienen una mínima cantidad de aire, se oxidan. Por eso es cuando nosotros, por ejemplo, purificamos anilina, ¿no? Esa anilina siempre conviene, cuando uno la va a destilar, le pone unos clavitos de hierro, pero también recogerla sobre hierro, o sobre zinc, no importa, para evitar, que son reductores, para evitar que se oxiden las aminas, porque si no, a veces ustedes la están destilando y ya se le pone roja la anilina. Entonces, poniéndole un poquito de zinc al balón donde uno la va a recoger, evita que se pueda oxidar. No es ninguna magia, simplemente estamos poniendo un agente reductor, ¿no es cierto? Entonces no se va a poder oxidar.
Bien, la oxidación atmosférica es una de las razones, dice, por lo cual las aminas se convierten en sus sales de amonio para almacenarlas o usarlas como medicamentos. Claro, a veces hay medicamentos que tienen el grupo amina, muchísimos, muchísimos porque realmente hay muchos, y también se pueden oxidar. Entonces, por eso lo que hacen es ese medicamento guardarlo como sal de amonio, no como la amina propiamente dicha, porque ya la sal de amonio ya no es oxidable como la amina. Acá tienen los números de oxidación del nitrógeno en la amina y en la sal de amonio, en la imina, en la hidroxilamina. Ustedes saben calcular los números de oxidación, así que no. Y en los nitros compuestos. Todos estos compuestos que están viendo acá, esto no se termina acá, porque la próxima clase, cuando veamos otros compuestos nitrogenados, y cuando nos referimos a otros compuestos nitrogenados, estamos hablando de otros compuestos de nitrógeno que no sean las aminas precisamente, las vamos a ver la próxima clase. Muy bien. Las aminas secundarias también se oxidan, y se oxidan generalmente en presencia de agua oxigenada a hidroxilaminas. O sea que es una manera también de obtener estas hidroxilaminas a partir de una amina secundaria. Las terciarias se oxidan a óxido de amina, que son estos compuestos que tenemos acá, ¿no es cierto?, empleando agua oxigenada. Esta reacción es una reacción importantísima que después la vamos a volver a utilizar cuando veamos heterociclos, porque vamos a ver la importancia que tiene de convertir una amina en su N-óxido. Es importantísimo porque me cambia, por ejemplo, en un compuesto, en un heterociclo aromático, me cambia totalmente la orientación de la entrada del nuevo sustituyente. Entonces los óxidos de amina son muy, muy importantes también en síntesis orgánica. Entonces, en los óxidos de amina, el nitrógeno tiene una carga positiva, ¿verdad? Entonces, como tiene esta carga positiva, va a poder experimentar una eliminación de Cope parecida a la de Hofmann. La eliminación de Hofmann la vimos para una sal de amonio cuaternaria. En este caso, ¿se acuerdan que siempre se obtiene el alqueno menos sustituido? Por eso es la regla de Hofmann, que es la contraria a la de Zaitsev, que también ya esto lo charlamos en la clase anterior. O sea que los óxidos de amina pueden sufrir eliminación de Cope. Y acá la tenemos, para repasarla. Es muy parecida a la eliminación de Hofmann. El óxido de amina, fíjense que tenemos acá, tenemos este óxido de amina que está puesto en celestito para que ustedes vean bien cómo es el mecanismo de reacción, actúa como su propia base a través de un estado de transición, que sería este, el estado de transición, no es un intermediario, es un estado de transición. Recuerdan, ¿verdad?, la diferencia entre intermediario y estado de transición. Por las dudas la repito. Recordemos que el intermediario existe. Rápidamente se descompone, a veces son difíciles de aislar, no los puedo aislar, pero sí los puedo atrapar, o los puedo identificar por algún método espectroscópico. En cambio, el estado de transición es totalmente hipotético. Nunca voy a poder capturar un estado de transición. Es hipotético. ¿Recuerdan el diagrama de energía de cualquier reacción? Es el que está situado en el punto más alto del estado de transición. Mientras que el intermediario ocurre cuando la reacción está en dos pasos y es el puntito donde separa las dos curvas. Bien, entonces se puede proponer un estado de transición cíclico. Fíjense donde es un ciclo de 5 miembros, donde, fíjense, este oxígeno, que tiene una densidad negativa, porque tiene una carga negativa, comienza a formar una unión con el protón, mientras que este par de electrones comienza a formar una doble unión carbono-carbono. Esto en el estado de transición. Y el resultado de la reacción precisamente es el alqueno y la hidroxilamina. El oxígeno del óxido, entonces, bueno, acá está explicado lo que yo dije recién. Abstrae un protón formando el alqueno menos sustituido. Está igual que en el caso de la eliminación de Hofmann. La diferencia es que la eliminación de Cope tiene un requisito geométrico.
Y ese requisito geométrico es que el protón y el grupo saliente estén en posición sin. Quiere decir que estén en el mismo plano. O sea, este es el protón que sale, ¿verdad? Y este es el grupo saliente, tienen que estar en posición sin, porque si no, es imposible. Este oxígeno no va a poder atacar al que está abajo. Por eso tiene que ser sin. Es un requisito geométrico indispensable en la eliminación de copia. Bien. Y ahora vamos a ir a una reacción sumamente importante. No sé cuánto nos queda de tiempo, Diego. Nos quedan 6 minutos. Bueno, por ahí doy alifáticos y cortamos luego. Una de las reacciones más importantes de las aminas es la reacción de nitrosación de las aminas. ¿Por qué nitrosación? Porque es una reacción de las aminas con ácido nitroso. Ustedes saben que, obviamente, el ácido nitroso, lo saben de química orgánica, ustedes no tienen una botella que dice ácido nitroso, porque el ácido nitroso es sumamente inestable. Entonces, lo que ustedes hacen es prepararlo in situ al ácido nitroso. Lo preparan con nitrito de sodio en medio ácido clorhídrico. Directamente, ustedes lo que ponen en el medio de reacción es el nitrito de sodio y el ácido clorhídrico. Muy bien. Entonces, el nitrito de sodio con el ácido clorhídrico genera en el medio de reacción este ácido nitroso. Este ácido nitroso, que se genera en el medio de reacción, se protona generando el ácido nitroso protonado, con lo cual el agua, que es un buen grupo saliente, sale generando el catión nitrosilo, que va a ser el electrófilo reaccionante. Catión nitrosilo. Entonces, la amina como nucleófilo ataca a este nitrógeno, que es electrófilo, formando una sal, como ustedes ven acá, de N-nitroso, porque sobre el nitrógeno hay un grupo nitroso, amonio, porque es una sal de amonio cuaternaria, que uno de los sustituyentes es un grupo nitroso. Por eso se llama sal de N-nitroso amonio. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien, tenemos que tener en cuenta que en el caso de las aminas terciarias dan sales de N-nitroso amonio estables a bajas temperaturas. Las secundarias se pueden desprotonar rápidamente, aunque sea a bajas temperaturas, para dar nitroso aminas. Fíjense, la estoy hablando de las sales, ¿no? Estas sales rápidamente se descomponen y dan la N-nitroso dimetilamina, pero fíjense qué rendimiento excelente. Esto es con las aminas secundarias y terciarias. Las aminas primarias merecen un capítulo aparte que me gustaría salir y volver a entrar para hablar exhaustivamente de las aminas primarias. ¿Te parece, Diego? Dale.